Hoy en Washington, el presidente de izquierdas colombiano, Gustavo Petro, que para mi alarma se ha convertido en un defensor de oficio del dictador venezolano Maduro, se reunió con el generalmente despistado y entrañable presidente Biden. Con traductores, por supuesto. Petro no habla en inglés. Petro de joven hablaba en el lenguaje de los matones, el lenguaje de los fusiles, de las balas. No habla en inglés. Biden, que está un poco gaga, le contó a Petro, que parecía entender a duras penas, que hacía pocos minutos había estado en una teleconferencia hablando con líderes del mundo sobre cómo progresar en la tarea quijotesca de contaminar menos el planeta. En realidad no estoy en todo de acuerdo con usted. Esta mañana tuvimos una teleconferencia con otros 10 países. I honestly believe in making some real progress moving toward a carbon-free environment. Y estoy convencido que en realidad nos estamos acercando a una economía sin carbono. Petro lo mira de una manera esquinada. No lo mira con abierta simpatía, con una media sonrisa. Mueve el zapatito, lo balancea, gesto leve de impaciencia. Y luego Petro hace lo que más le gusta, predica. Predica en la Casa Blanca, nada menos. Antes predicaba con un fusil y un traje de camuflaje en su juventud, cuando era comunista. Ahora no sé bien lo que es, ¿no? Pero capitalista seguro que no es. Entonces Petro le dice a Biden que hay que ir a una profunda transformación económica. Es decir, que Petro está a 3 pasos de gobernar Estados Unidos también. Y le dice que no hay que usar más carbón, no hay que usar petróleo y no hay que usar gas. Y Biden se queda, claro, un poco demudado, ¿no? Si le damos la economía, hoy la humanidad, el planeta demanda, para conservar la vida, una transformación económica profunda. Tenemos que pasar del capital fósil, de la codicia fósil, de esa acumulación que crece como un huracán cada vez más ampliamente, demandando energías que extinguen a la humanidad y a la vida, por una economía que no use ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas. No dice que use de otra manera o que use menos, dice que no use carbón, petróleo y gas. Ahora yo me pregunto, el avión que llevó a Petro de Bogotá a Washington, digamos, si prescindimos del petróleo, de la gasolina, del combustible, ¿cómo hacemos que despegue ese avión? ¿Ese avión que ha llevado al señor Petro contamina o no contamina? Contamina. Si el señor Petro hubiera ido en un automóvil de Bogotá a Washington, habría contaminado menos al planeta. Su avión lo llevó más rápido y más cómodamente, claro, porque a Petro le gusta vivir como un buen burgués, ¿no? Como un capitalista sin capitales, digamos. Pero su avión ha contaminado. Ahora, una vez en Washington, cuando él desciende del avión, ¿se moviliza siempre en coches eléctricos? Tengo mis dudas. Son autos blindados que consumen también derivados del petróleo, gasolina, ¿verdad? Todo eso contamina. Entonces, al mismo tiempo que... Y cuando está en el hotel, que a buen seguro es un hotel 5 estrellas, ¿no? Y quizá hace un poco de frío a la noche. Claro, ya es primavera en Washington. ¿No enciende la calefacción? O si hace calor, que se quejó Petro al salir de la Casa Blanca, que hacía mucho calor, pero es primavera, insisto. No usa el aire acondicionado porque eso también contamina. ¿En qué quedamos entonces? Es decir, Petro dice, no debemos usar el petróleo, el gas ni el carbón, pero él usa todavía, y bastante, para desplazarse por el mundo, esas formas de energía contaminantes, ¿no? De manera que solo pongo en evidencia la transformación entre lo que dice el predicador y lo que hace para vivir más cómodamente. Juntamos estos dos pilares, el político de la democracia, la libertad y la paz, con el económico que nos demanda una economía descarbonizada. Creo que encontramos nuestro destino común, una América que puede ser faro de la humanidad, vanguardia de la humanidad. Quizás la humanidad tiene en las Américas el mayor potencial de democracia y libertad y tiene el mayor potencial de energías limpias. Biden lo mira un poco asustado porque creo que está pensando, este ha venido a gobernar, ¿no? Si me descuido, este se queda acá y gobierna del 24 al 28.
Pero Petro, por suerte, no va a gobernar Estados Unidos, ¿no? A duras penas puede gobernar, claro, Colombia, donde sus índices de aprobación se han desplomado, ¿no? A mí, por supuesto, me encanta que Petro hable de que América tiene un gran potencial democrático. Pero vamos a ver, señor Petro, ¿cuáles son los países de América donde no hay democracia? Quiero decir, donde hay un gran potencial para que la democracia y la libertad echen raíces. ¿Cuáles son? ¿Los diría usted en público con Biden ahí al lado? ¿Diría usted, es una lástima que en nuestra América, que debería ser un faro para todo el mundo, no haya democracia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua? Si no lo dice, entonces el silencio es elocuente, ¿no? Por algo no lo dice. Por algo luego en privado le dice a Biden, hay que retirar las sanciones contra Venezuela, ¿no? Entonces, ya digo, pongo en evidencia las contradicciones del señor Petro, ¿no? Luego diré otras, ¿no? Luego diré otras. Pero claro, cuando habla del potencial democrático, Colombia es una democracia estable desde que cayó Rojas Pinilla, hace más de medio siglo. Entonces, por ahí vamos bien. El problema son las 3 dictaduras comunistas a las que Petro mira con un guiño coqueto de a ver cómo puedo ayudarte sin que se note mucho, en las sombras, ¿no? Pero déjame ver cómo lo hablando al viejito Biden para que te quite las sanciones. Entonces, Petro en las sombras conspira a favor de esas dictaduras en lugar de denunciarlas, ¿no? Biden, muy buen anfitrión, muy diplomático, dijo que Colombia es la llave para América Latina, la piedra angular. Presidente, siempre he creído, y usted probablemente lo sabe, que Colombia es la llave del hemisferio, lo digo sinceramente, la piedra angular. Y creo que tenemos la oportunidad, si trabajamos lo suficientemente fuerte, de tener un hemisferio occidental que sea unido, igualitario, democrático y económicamente próspero. Yo no le pido a Petro, estando allí con Biden, que insulte a Maduro, ¿no? No le pido que use palabras de grueso calibre, de eso me ocupo yo. Lo que sí le pido es que si va a hablar de democracia, de faro democrático en América Latina, tenga la honestidad intelectual o la bravura ética de decir cuáles son aquellos países que han secuestrado las libertades de sus ciudadanos. Biden luego habló del cambio climático. Ya digo, todos estamos a favor de contaminar menos, ¿no? Pero me resulta odioso cuando los políticos tienen un discurso que en su vida práctica, privada o pública, contradicen abiertamente. Juntos, Colombia y los Estados Unidos han hecho esfuerzos para lidiar contra el cambio climático y hemos trabajado durante mucho tiempo un compromiso de más de $500 millones para lidiar con la preservación de la Amazonía. También estamos trabajando juntos para contrarrestar el tráfico de narcóticos y atender los niveles históricos de migración, especialmente en el tapón del Darién. Y señor presidente, quiero agradecerle por la hospitalidad demostrada por Colombia hacia los venezolanos refugiados. Pero la prioridad, y esta es mi opinión, ¿no? No son los bosques de la Amazonía y no son las drogas tampoco. La prioridad que manda es la libertad. Hay 3 países en nuestra América que habla el español donde la libertad no existe. Y en uno de ellos, en Cuba, hace más de 6 décadas. Y en Venezuela hace más de 2, ¿no? Si de esto no se habla y se habla de otros temas marginales, colaterales, uno sospecha. Luego la lluvia de preguntas y ninguna respuesta. Al salir de la Casa Blanca y quejándose del calor, porque hacía mucho calor, por lo visto, hoy jueves en Washington, D.C., el presidente Petro se olvidó de algo. Y una de sus asistentas se lo hizo notar. Le entregó un bolígrafo y regresó antes de declarar a la prensa. Mi primera impresión fue que se había olvidado de su celular, o de algún artículo personal, de un souvenir que Biden le regaló. Pero las versiones periodísticas colombianas indican que Petro regresó para firmar el libro de honor. No lo sé bien. Solo recuerdo que una vez el presidente colombiano Pastrana salió en Madrid de la casa del Palacio de la Zarzuela, después de reunirse con el entonces rey Juan Carlos, se subió al auto con su mujer y se fue. Y varios kilómetros más allá descubrieron que habían dejado olvidada a su hija, a una niña. O
O sea que los políticos se olvidan de todo, ¿no? No entraron ustedes muy organizados ahorita. El esfero le está... Espera, ya vengo. Se le olvidó firmar algo, se lleva un esfero. Las cuestiones de protocolo, ¿no? Algo se le olvidó al presidente, me acaba de devolver. Vi que le entregaron un esfero. Las cuestiones del protocolo, al parecer. La jefa de gabinete se lo llevó al interior de la Casa Blanca nuevamente, al parecer sí. Al parecer o se le olvidó algo o alguien llamó para un mensaje final, Luis Eduardo. Después salió por fin y sí, habló con la prensa y se le olvidó también, repito, se le olvidó también condenar a la dictadura de América Latina y habló del tema que le es más caro, más afecto, ¿no? La economía verde. A ver, estuvimos hablando de varios temas cruciales. El primero, indudablemente, el tema de la crisis climática y cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas. Allí hablamos de la selva amazónica. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió con $500 millones para el fondo de revitalización. Y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. Ahora, Petro, perdonen que yo sea, claro, un poco odioso, ¿no? Pero yo no estoy aquí para aplaudirlo como una foca, sino para criticarlo. Entonces, cuando está, por ejemplo, con Maduro, Petro le dice a Maduro públicamente, ¿no? En cámaras, que deje de extraer petróleo, que deje de vender petróleo. No se lo dice. A Biden se lo dice. Con Biden es guapo. A Maduro no se lo dice. Cuando Petro está con el dictador chino, a quien corteja, le recuerda en público que China es el país que más contamina. Carbón, petróleo, gas, todas las formas contaminantes. China contamina el doble que Estados Unidos y entre los dos contamina casi el 50% de toda la contaminación global. China emite gases tóxicos, CO2, dióxido de carbono, el doble que Estados Unidos. Petro riñe o amonesta a los chinos. Les pide que no contaminen, no les dice nada. ¿Por qué? Porque Petro quiere hacernos creer que el capitalismo contamina. No es exactamente cierto. China no es un país capitalista, es una dictadura comunista. Pero no les importa el medio ambiente y contaminan. La India, Rusia, contaminan. Y Petro le jala las orejas. No, es solo con Biden la cosa, ¿no? Luego pide una alianza para el progreso. Estas cosas son de otra época y básicamente consisten en transferir nuestra incompetencia latinoamericana a Washington. Es decir, pedirle a Washington, mira, como nosotros somos pobres y no podemos salir de la pobreza y ustedes tienen la culpa de esa pobreza porque nos han explotado históricamente, nos tienen que dar plata, nos tienen que subsidiar para salir de la pobreza. A mí esa idea no me gusta. Segundo tema, tuvo que ver ya con lo que podremos llamar la construcción de una alianza por el progreso. Cómo, a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana. El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. Cómo ayudar en la construcción de una reforma agraria en Colombia. Recordé la propuesta del presidente Kennedy en su momento, la Alianza por el Progreso. Pero han pasado muchos años. A Kennedy lo mataron en el año 63, ¿no es cierto? Han pasado muchos años. Entonces, es otro mundo. No tiene sentido que Petro esté ahí pasando el sombrero. Y si vamos realmente a diseñar una nueva alianza para el progreso, tendría que ser entre países latinoamericanos que hablan el español y que asocian el progreso económico con la libertad política. Es decir, primero libertad, o sea, democracia, la libertad política es la democracia, los derechos humanos, y después el progreso económico como un desprendimiento de las libertades, porque los países que progresan son aquellos donde los individuos son más libres, ¿no? Para soñar, para emprender, para crear riqueza, para dar empleo. Petro luego habló de Venezuela. Juzguen ustedes, ¿no? Yo soy un observador receloso y a mí me parece que cuando Petro dice, bueno, hay que retirar las sanciones y pedir más democracia, es que en Venezuela no hay democracia. Él dice, hay que pedir más democracia. En Venezuela no hay democracia. Petro ve con simpatía que Maduro vaya a la reelección. Todos los candidatos que le podrían ganar a Maduro, todos están prohibidos de competirle, de inscribir su candidatura.
¿De qué elecciones estamos hablando? ¿De qué garantías está hablando Petro cuando dice hay que retirar primero las sanciones y luego que Maduro nos dé garantías? ¿Realmente Petro cree que Maduro va a ir a unas elecciones libres en Venezuela? No nos tome el pelo. Pues la semana entrante tenemos una conferencia. En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones. Petro hace más o menos lo mismo que Zapatero, el español, ¿no? O sea, de oficio aboga por Maduro. Es una suerte de relaciones públicas, pero es taimado, es astuto, no se le nota mucho, de Maduro, ¿no? Y si me apuran, de Díaz-Canel también, ¿no? ¿Por qué? Porque las dictaduras también contaminan. No contaminan necesariamente el aire que respiramos, ¿no? Pero dígale usted a un preso político que no le han contaminado el aire que respira. Está contaminado el aire de esa celda, de esa mazmorra, ¿no es cierto? Él merece respirar el aire de la libertad. Las dictaduras también contaminan, señor Petro. Si usted es guapo, es valiente para decirle a Biden, contamina el carbón, contamina el petróleo, contamina el gas, basta de usar petróleo y gas. Y él, por supuesto, usa petróleo en los aviones, en los autos. ¿Por qué no es igual de guapo y de valiente para decir las dictaduras contaminan el alma de las personas, el espíritu de los ciudadanos? ¿Por qué no denuncia esa forma de contaminación moral, señor Petro? ¿Por qué? Porque usted apaña a esas dictaduras. Yo no soy partidario de levantar ninguna sanción respecto de la dictadura venezolana, ninguna. Porque Maduro ha dado pruebas suficientes de que no va a ir a unas elecciones libres. ¿Usted cree, señor Petro, que Maduro va a permitir que compitan Capriles, Leopoldo López, María Corina, Ledesma? Todos están inhabilitados, todos. ¿Y usted cree que si alguno de ellos le gana, Maduro va a entregar el poder como un ciudadano democrático? No nos tome el pelo, no nos tome el pelo. Maduro se va a reelegir una vez más y usted lo sabe. Entonces, esto de decir no, las sanciones realmente en dos rieles separados. ¿Qué dos rieles separados? Venezuela es una dictadura que contamina y usted a esa contaminación no la denuncia. Estados Unidos para levantar sanciones. No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. Bueno, en otra circunstancia o en otra aparición pública en Washington, porque además se está paseando por todo Estados Unidos, ha estado en Palo Alto, en la Universidad de Stanford, o sea que sigue contaminando de costa a costa en Estados Unidos, porque no va en auto y no se moviliza en coches eléctricos, sino en avioncitos y bien cómodos. Petro explicó las diferencias entre Biden y él. Es un encuentro de dos personas que son diferentes, obviamente, que tienen unos puntos de común en la agenda internacional. Indudablemente, el tema climático es una agenda común entre el presidente Biden y nosotros. Ayer me reuní con la bancada progresista, 100 representantes a la Cámara de 400 la configuran, y con ellos dialogamos sobre estas materias, cómo juntar el progresismo norteamericano con el progresismo latinoamericano alrededor de una economía nueva que tiene que ser la que supere la crisis climática. Esto es, ¿no? Su caballito de batalla es la contaminación, el cambio climático, las energías limpias, no fósiles, la economía verde. Todo eso es súper popular. Todo eso es políticamente muy sexy de vender, ¿no? La dictadura que contaminan es de eso. No, mejor no hablo. Yo le voy a decir, señor Petro, en qué se parecen Biden y usted. Biden, que es bastante mayor que usted, y usted, en rigor, no han trabajado nunca, ¿no? O sea, son políticos profesionales, son burócratas de la política. Se han pasado la vida hablando, dando discursos, concediendo entrevistas, predicando.
No digo que son charlatanes, no me apure, no me apure. Predicadores. ¿Contra quién o contra quiénes predican? Ah, bueno, está clarísimo, ¿no? Contra los empresarios, contra los millonarios, más aún contra los billonarios. En eso se parecen ustedes. Son burócratas de la política, se han pasado décadas hablando contra los que crean riqueza. Porque usted y Biden no han creado riqueza jamás, jamás. Ustedes han vivido de los dineros públicos la vida entera. De modo que yo a ambos los miro con una mínima suspicacia.